Un cordial saludo a todos los miembros de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y trabajadores y por supuesto toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer nuestra columna de opinión que muy amablemente el Meridiano de Córdoba, nuestro diario local y regional, nos permite publicar. Columna de opinión que, como he señalado en múltiples ocasiones, tiene como propósito abordar temas y problemas del acontecer regional, nacional e internacional, con el propósito de generar una ciudadanía mucho más ilustrada alrededor de estos tópicos y de estos asuntos. Esa es la función y es la pretensión de esta columna, por eso la hemos mantenido de manera ininterrumpida en el último año y medio, con ese propósito de poder establecer un diálogo pedagógico, educativo y constructivo con el conjunto de la sociedad y de la ciudadanía cordobesa y nacional. El domingo pasado inicié un ciclo de análisis alrededor de un tema que ha despertado la atención de la opinión pública del departamento de Córdoba y tiene que ver con el conflicto limítrofe entre Córdoba y Antioquia, la disputa por una porción amplia de territorio. Estamos hablando de 100.000 hectáreas que se encuentran en litigio, y traté de hacer toda una aproximación de carácter histórico a poder dilucidar y contextualizar un tema que debe convocar el conocimiento, pero también la participación de la ciudadanía, no solamente de los actores institucionales que tienen la responsabilidad, sino que creo debe corresponder al conjunto de la ciudadanía también involucrarnos y participar. Por eso la columna del domingo pasado fue un ejercicio de provocación, de dar unos elementos históricos sobre el origen de este conflicto y cuáles son las pretensiones de fondo que subyacen en este conflicto. Hoy quiero continuar en esa reflexión, dando nuevos elementos que permitan una comprensión amplia de esta problemática. Y he llamado esta columna Córdoba y Antioquia un asunto de soberanía territorial. En el año 2003, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, construyó uno de los estudios más completos sobre el conflicto en Colombia, denominado El conflicto Callejón con salida, Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia. Esta investigación estructura una serie de hipótesis explicativas sobre el origen y evolución del conflicto colombiano. Entre estas podemos mencionar el origen de la FARC, la degradación del conflicto armado, enfrentamiento entre el país político versus país nacional, la planeación y poblamiento del territorio. Estas hipótesis permiten hacer una lectura de la realidad nacional y su comprensión. Nos detendremos a reflexionar sobre la planeación y el poblamiento del territorio con la pretensión de contextualizar una de las variables para comprender el conflicto limítrofe entre Córdoba y Antioquia. Se ha centrado este conflicto limítrofe únicamente sobre lo territorial, es decir, sobre el espacio geográfico en disputa, pero se oculta la falta de presencia de la institucionalidad cordobesa en gran parte de la franja territorial en disputa. No ha existido soberanía territorial del Estado central ni del Estado local, o sea, del departamento de Córdoba. La soberanía del Estado se evidencia no solo con la presencia de la fuerza pública en los territorios, sino de manera integral, lo que incluye educación, salud, saneamiento básico, agua potable y vías de acceso. Cabe señalar que si esto no se garantiza, estaríamos asistiendo a una ausencia de Estado y, en consecuencia, a la imposibilidad de ejercer soberanía sobre el territorio. Precisamente, estos vacíos que deja el Estado se suplen por otras fuerzas que actúan al margen de la ley. En consecuencia, el surgimiento de los llamados paraestados. Lo anterior ha sido una larga tradición en Colombia. De allí que esta ausencia de Estado en los territorios sea una de las razones del origen e incremento de distintas formas de conflicto. Para el caso que nos ocupa en esta reflexión, conflicto Córdoba y Antioquia, asistimos a la expresión evidente de este fenómeno, es decir,
una ausencia del Estado central en casi las 100.000 hectáreas en litigio, que se complementa con la ausencia de soberanía del departamento de Córdoba sobre su propio territorio. Soberanía que ha sido suplida en gran parte del territorio en disputa por la institucionalidad antioqueña. Esto lo podemos observar en las poblaciones de Córdoba, asentadas en los límites con los municipios de Mutatá y Dabeiba, poblaciones que son atendidas socialmente por el departamento de Antioquia. Inclusive, el acceso geográfico a estas comunidades cordobesas es más usual desde Antioquia que desde Córdoba, y sus habitantes se sienten más antioqueños que cordobeses. Presenciamos una total ausencia de soberanía sobre el territorio cordobés, expresada en la pérdida del control de la frontera territorial y abandono social de sus habitantes. A la hipótesis del planeamiento y poblamiento del territorio, debemos complementarla con la variable geográfica y económica que desplegó un interés expansionista y colonizador por parte de Antioquia. Y es precisamente la posición estratégica y los innumerables recursos naturales que este territorio en disputa posee y lo hacen apetecible. Es decir, estamos en presencia de un conflicto geopolítico. Con base en lo anterior, invito a que echemos una mirada a la riqueza que está en disputa. Desde su conformación espacial, el sur de Córdoba ha sido un territorio estratégico en el contexto del Caribe colombiano. Por el occidente se accede al Mar Caribe, Golfo de Urabá y Océano Pacífico. Existe comunicación por vía terrestre con el norte del Chocó y Panamá, con los que comparten 300 kilómetros de frontera. Por el oriente limita con el Bajo Cauca, nordeste antioqueño y sur de Bolívar, zonas mineras productoras de oro desde la época de la colonia. Cabe señalar que el Alto Sinú tiene una localización estratégica fortalecida desde mediados del siglo XX, debido al cruce de la troncal de Occidente, Medellín-Cartagena, y para comienzos del siglo XXI, con el mejoramiento de la vía al mar por parte de Antioquia, Medellín-Turbo-Necoclí. Paradójicamente, esta posición importante no ha permitido superar su aislamiento geográfico. Las características selváticas, la riqueza hídrica y los diferentes pisos térmicos. Además, el 60% de los bosques húmedos tropicales del departamento se localizan en la subregión del Alto Sinú. Allí se encuentra el Parque Nacional Natural Paramillo, un territorio de 504.000 hectáreas con riqueza hídrica, donde nacen los ríos San Jorge, Sinú, Manso, Esmeralda, Verde y un gran número de quebradas, considerado todo esto una estrella fluvial y fábrica de agua que abastece la mayoría de los municipios del departamento. Estas riquezas naturales, sumadas a la posición estratégica, hace del territorio en disputa apetecible a los antioqueños. Esto debido a que de parte de la institucionalidad cordobesa ha existido por décadas solo desidia y miopía por defender lo que nos pertenece. Se quiera o no, es imperioso retomar el liderazgo propositivo en defensa de la soberanía territorial de nuestro departamento. Para ello, es necesario un trabajo coordinado y técnico de la Comisión de Ordenamiento Territorial, un plan especial y urgente de intervención de la institucionalidad para atender las demandas y necesidades de las comunidades que se encuentran en estos sitios limítrofes. Todo esto con el fin de recuperar la soberanía social del territorio. Necesitamos un liderazgo de la dirigencia política que exija con carácter su posición de manera pública sobre el diferendo limítrofe, proponiendo a la vez alternativas de solución. Debemos recuperar la soberanía social sobre el territorio. Esta es la reflexión que quería compartir como continuación de la reflexión anterior, tratando de dar todos los elementos teóricos, conceptuales, históricos, sociales que configuran este conflicto limítrofe entre Córdoba y Antioquia, con la intención de que la ciudadanía pueda tener elementos de juicio, pueda tener elementos argumentativos para poder deliberar, para poder involucrarse con conocimiento de causa en un tema que nos compete a todos como cordobeses, porque estamos en presencia de la vulneración o la pretensión de vulnerar nuestra soberanía territorial, que como he señalado, no se limita solamente a una demarcación de límites geográficos, sino a la ausencia del Estado central
y del Estado local, en términos de asistir a nuestras comunidades con una presencia social integral en términos de educación, de salud, de vías de acceso, de agua potable. Esa también es una forma de ejercer la soberanía sobre el territorio. La soberanía del territorio no solamente se ejerce con presencia de la fuerza pública, hablamos de una presencia integral del Estado en los territorios, que implica fuerza pública, pero también un componente social que dignifique las condiciones de vida de nuestros pobladores y de nuestros conciudadanos, que es lo que no se ha dado en esta franja limítrofe en conflicto. Pero para mayor ilustración de quienes nos observan, yo quisiera aquí mostrarles a ustedes la dimensión de este conflicto en términos geográficos. Y para ello quiero dedicarme a mostrar este mapa de Córdoba. Y en este mapa de Córdoba poder ilustrar cuáles esas 100.000 hectáreas que hoy están en litigio, que hoy hacen parte de esta disputa geográfica y territorial. Y pueden ver ustedes toda esta parte con estos distintos tramos. Y voy a mencionarlo. Esta línea que está en rojo, que va de Puerto Rey, que pasa por el municipio de Los Córdobas, Canalete, Montería, Valencia, Tierra Alta, hasta el Alto Carrizal en Mutatá, Antioquia. Esta franja roja es el primer tramo territorial en disputa. Luego sigue un segundo tramo, que ustedes lo pueden ver aquí en color azul, que va de Alto Carrizal, que es en Mutatá, Antioquia, hasta la serranía de Ayapel, en Puerto Libertador. Es el segundo tramo en conflicto. Y este es el tercer tramo que está en verde, que va desde la serranía de Ayapel hasta Campo Alegre en la apartada. Y esta línea amarilla que va de Campo Alegre en la apartada hasta la Ciénega de San Lorenzo en Ayapel. Esto es el territorio en disputa. Aquí están, atraviesan o recorren 21 municipios. ¿Por qué he argumentado de que esto no es simplemente un conflicto geopolítico, es un conflicto, de límites territoriales, sino que el contenido que soporta este conflicto es la riqueza que hay en esta zona? ¿Sí? Entonces aquí encontramos todo en la parte del Alto Sinú, todo lo que es el nudo del Paramillo, toda la riqueza hídrica que hay allí, toda esta posición estratégica en términos costeros y toda esta riqueza que hay en esta zona entre Ayapel y toda esta zona de Puerto Libertador, que es una riqueza minera impresionante. Es aquí donde se están dando los componentes que sustentan este conflicto. Entonces no solamente es definir estos aspectos, sino que aquí históricamente hemos asistido a un abandono del Estado central, que ha permitido que aquí surjan todas las expresiones de conflicto, porque estas zonas, ante la ausencia de Estado, ha permitido que surjan paraestados, fuerzas que reemplazan al Estado, y en consecuencia la soberanía territorial en términos sociales ahí se ha diluido, prácticamente ha sido invisible. Pero a eso se le suma también que la institucionalidad antioqueña ha cubierto con su presencia social, digamos, lo que al departamento de Córdoba históricamente le ha correspondido, y es responder por sus comunidades en términos sociales. Así que aquí estamos en presencia de un conflicto geopolítico. Tiene las características de un conflicto geopolítico. Primero, estamos hablando de una porción de territorio apetecida por su condición estratégica, y segundo, por las riquezas que posee. Seguramente si esta no fuera una región rica, esta discusión no se tuviese, porque este territorio no fuese apetecible, no interesara a los intereses que aquí están, digamos, en juego. Así que este es un conflicto geopolítico porque aquí estamos en presencia de un territorio que se está vulnerando, y aquí hago alusión un poco lo que en la columna del domingo pasado me refería, un poco haciendo referencia a los teóricos de la geopolítica. Los grandes teóricos de la geopolítica surgen en Alemania, son alemanes, y ellos conciben el territorio como un organismo vivo. Un organismo vivo que, como decían los alemanes, propio pues, de todas esas confrontaciones geopolíticas de la época, que debía crecer, pero también había que defenderlo. Porque cuando se mutila el territorio, cuando se pierde territorio, es como si nos mutilaran parte de nuestro cuerpo. Eso significa la soberanía territorial. Y en consecuencia, esto es lo que hay que defender. ¿Qué hemos dicho desde la Universidad de Córdoba? Y es la posición muy constructiva que hemos señalado, que esto requiere un equipo técnico a más alto nivel, conformado por el Departamento de Geografía de la Universidad de Córdoba, que lo ponemos a disposición de este litigio, un equipo de abogados que puedan manejar este tema, un equipo técnico formado por un grupo interdisciplinario que nos permita poder tener todos los argumentos y su sistematización para poder hacer la defensa ante las instancias competentes. Esto es un tema que tendrá que dirimir el Congreso,
porque la ley así lo establece. Es el Congreso el ente competente a través del IGAT, que es el Instituto Agustín Codazzi, quien hace todo el estudio técnico para establecer o definir los límites territoriales de un departamento. Así que quería, digamos, mostrar este mapa para que a nivel pedagógico, ilustrativo, dimensionaran ustedes lo que este conflicto significa. Y es en los términos que aquí he señalado. Un conflicto que lo que muestra claramente es una ausencia de Estado, y en consecuencia esa ausencia de Estado se traduce digamos, en la debilidad de poder tener un control sobre el territorio. Es decir, una soberanía territorial, que no solamente se establece colocando límites geográficos, sino que esa soberanía sobre el territorio significa una presencia social e integral del Estado, tanto nacional como local. Así que espero que todos estos elementos que hemos dado de juicio como universidad en el escenario de esta discusión y de este debate contribuyan precisamente a buscar soluciones y a plantear alternativas. Eso es lo que pretendemos. Por eso colocamos a la Universidad de Córdoba como una institución que contribuya, que medie, que ayude desde la capacidad técnica y científica que poseemos para que este litigio se dé en las condiciones y con la altura y con los argumentos necesarios para seguir defendiendo el territorio del departamento de Córdoba. Muchas gracias.